Hola, buenos días. Somos el equipo número 1. Estamos conformados por Ale Abaspadilla, Miguel Arreola, Yaret Silvarín, Jorge Camejo y su servidor, Francisco Cano. El día de hoy, en este podcast, les vamos a hablar sobre el artículo 49 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que habla sobre la división de poderes. La división de poderes se divide en tres papeles, que son el legislativo, el judicial y el ejecutivo. El artículo 49 menciona lo siguiente. El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. También, como dato curioso, este artículo, exactamente el artículo 49, ha sido reformado dos veces en su historia. La número uno fue el 12 de agosto de 1938 y la segunda vez fue reformado el 28 de marzo de 1951. Ahora los voy a dejar con mi compañera Yaretsi, que les va a hablar sobre qué consiste el poder legislativo. Gracias, Frank. Ok, el poder legislativo es uno de los tres poderes. Y para empezar, legislativo viene de la palabra legislar, que a su vez significa crear o modificar leyes. Es así que los miembros de este poder legislativo se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a nuestro país y hacerles cambio que las adecúen a los tiempos presentes. También se reúnen para crear nuevas leyes y resolver problemas que no habían surgido antes. Porque sí, la sociedad es algo emergente y está en constante cambio. No todas las leyes que funcionaban hace 20 años pueden estar funcionando ahora. Y es por eso que se necesitan modificaciones y cambios constantemente. O crear nuevas leyes. Y pues sí, la elaboración o la modificación de las leyes vigentes se hace a través de la discusión de las iniciativas. Esto puede presentar en varios diputados y senadores que discuten los temas actuales, las problemáticas sociales y llegan a una conclusión de mejorar, cambiar, eliminar o crear nuevas leyes para el beneficio de nuestro país. Y pues sí, esto sería el poder legislativo. También el poder judicial va de la mano con este poder y eso lo va a explicar mi compañera Alia. Muchas gracias, Yare. Pues el Poder Judicial, la palabra judicial pues tiene que ver con la palabra justicia y con la palabra juez. El Poder Judicial estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo, del que ya nos habló mi compañera Yare, y con ese conocimiento los jueces juzgan a quienes cometen las faltas en un juicio. Ahora le paso la palabra a mi compañero Miguel Arreola. Gracias, Frank. Va a explicarnos sobre el poder ejecutivo. Sí, bueno, el Poder Ejecutivo se encarga de diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de un país con base en la Constitución y las leyes. Así, actúa como un ente que dirige, coordina, planifica y ejecuta las acciones de gobierno. El Poder Ejecutivo está representado por el jefe del Estado y el jefe de gobierno. Esto dependerá de la estructura política de cada país consagrada en su Constitución. ¿Cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo? Poner en práctica las leyes, planificar y ejecutar el presupuesto anual, diseñar y ejecutar políticas en las áreas de educación, salud pública, cultura, deportes, finanzas, economía, comunicaciones, entre otras, delegar funciones a nivel nacional, regional, municipal y parroquial, proponer reformas o ajustes en el sistema de impuestos, representar al Estado en el ámbito internacional, y dirigir la política exterior, entre otras funciones. Y ahora que ya sabemos cuáles son los tres poderes y cuáles son sus principales funciones, vamos a dar un ejemplo, es un poco hipotético, no es algo que esté vigente ahorita en nuestro país. Y para este ejemplo vamos a poner algo actual, un tema actual que es el coronavirus. Entonces, para este ejemplo, mi poder, que es el legislativo, va a decir que en todos los aeropuertos, en todas las entradas de México, se va a hacer una prueba de COVID a todos los extranjeros. Eso va a ser mi ley, que se va a hacer a todos
a la entrada de México. Y ahí es como se aplica la ley y mis compañeros les van a decir cómo se aplica sus poderes. El poder judicial se aplicaría si la persona que va a viajar no quiere realizarse la prueba, pues tendría que tener una sanción y ya eso se vería en una corte con un juez y el juez pues decidiría cuál sería la sanción para la persona que ha cometido el acto. En el caso del Poder Ejecutivo, pues se va a encargar de que todas estas leyes se vayan a poner en práctica, además de estar en comunicación con los otros países para que se les informe sobre las leyes que se van a aplicar respecto a este tema del coronavirus. Y también se va a encargar, todos estos tipos de cargos se van a encargar de que toda esta ley se llegue a cumplir y sea totalmente oficial. Ahora los dejamos con nuestro compañero Jorge Camejo, que les va a dar una breve conclusión sobre lo que entendió del tema y lo que hablamos en general. Muchas gracias, Francisco. Pues para terminar, la conclusión, querramos o no, este es un tema de suma importancia, porque debemos de dar a conocer que estas son nuestras leyes, es nuestro país, son nuestros derechos. Y estos poderes son los encargados de brindarnos estas leyes. Por lo tanto, debemos de saber cómo se trabaja con cada uno de estos poderes para saber cuándo están haciendo las cosas bien o mal, para saber cuándo aplica una sanción y cuándo no aplica y cómo nos manejan. Muchas gracias.